Bienvenidos a Cuba, un país que está cambiando a una velocidad alarmante y donde vivir se ha vuelto una utopía, todo un desafío. Un país en el que la mayoría de la gente se pregunta a diario ¿qué hacemos aquí? Y donde las políticas que se toman, curiosamente, también afectan a los que viven fuera. Estamos en Santa Marta, justo al lado del famoso destino turístico Varadero. Pero una cosa es vivir allá y otra muy diferente es vivir acá. Nos estamos dirigiendo a una de las calles principales. Después vamos a entrar barrio adentro. Aunque hace unos segundos acaban de ver un autobús, deben saber que el transporte aquí no tiene un horario fijo y se utiliza mucho el carretón tirado por caballos. Esto es algo que para algunos suena y se ve muy romántico, pero lo cierto es que la crisis de combustible afecta a todo el país, a un nivel tan grande que hasta el sistema de salud se encuentra afectado. Vivir lejos de las grandes ciudades es complejo, y más aún en un país como Cuba. Como los taxis son caros y hay que destinar el dinero a cuestiones más importantes como la comida, la bicicleta se vuelve a convertir en la solución al problema del transporte, como en los años 90. Quien tiene la dicha y puede reunir los cerca de $2.000 que cuesta una moto eléctrica, antes de comprarla siempre valora la creciente delincuencia que hay en Cuba. Las motos eléctricas, que en ocasiones son consideradas como el transporte de los pobres, en Cuba marcan un estatus social. Un buen porcentaje de quienes las compran las utilizan para la mensajería. Claramente no es lo mismo andar en moto o en carro que andar a pie. En localidades más alejadas de la capital, donde hay una menor infraestructura y muy poco ocio, las personas tienen otras preocupaciones. La más importante entre la gente ahora mismo son las enfermedades, particularmente la fiebre del oropuche que se expande por el país. El dengue, aunque en menor medida, no se queda atrás. El sistema de salud cubano deja mucho que desear, utilizando las palabras más suaves. Porque para nadie es un secreto que hace mucho tiempo en la mayoría de los hospitales no hay medicinas. Así que a la gente le toca pedirle a los amigos y familiares que viven fuera de Cuba que por favor envíen medicinas. Aspirinas, paracetamol, antibióticos. En donde no faltan es en las clínicas internacionales, las que son para extranjeros y donde por supuesto que hay que pagar y bien caro. Un tipo de medicamentos cuya demanda se está incrementando y son difíciles de conseguir son los calmantes y los medicamentos para los nervios. Para conseguir productos básicos y de primera necesidad, las personas vienen a estos comercios callejeros. Ropa, zapatos, ferretería, productos agrícolas. La calle no llega a ser una candonga, pero sí está llena de comercios. Vamos a caminar un poco para que vean. Más adelante haremos una parada para comprar algo de comida. Diferentes formas de ganarse la vida en esta calle. A hacer lo que haga falta para buscar el sustento de la familia. El sol empieza a calentar y el polvo se comienza a revolver. Uno de los inconvenientes que tiene montar un punto de venta en cualquier lugar de Cuba es el acoso de los inspectores. A más pobreza en el país, más corrupción. La corrupción y el acoso afecta desde los vendedores ambulantes y las cafeterías hasta los bicitaxeros. Los que compran un bicitaxi, los que lo alquilan, hay quienes los arman ellos mismos y los trabajan. Una manera bastante dura de buscar el sustento para la familia.
Una parte de la población de Santa Marta trabaja en Varadero, que depende del turismo. Eso marca una desigualdad social. Si aquello va mal, que es como va actualmente, ellos y sus familias pasarán más trabajo. Puede que esto suene contradictorio, pero la escasez de personal calificado y no tan calificado ya se comienza a hacer notar. Las cifras de la migración en Cuba son realmente alarmantes. Las pequeñas empresas particulares autorizadas por el gobierno estaban hasta cierto punto solucionando el problema de la escasez. Le hacían la competencia a las tiendas del gobierno porque importaban la mayoría de los productos desde otros países, como Colombia, España, Estados Unidos. Pero no todos los cubanos pueden comprar ahí porque tienen precios muy parecidos a los de todos los países. Mientras que el cubano de a pie tiene un salario simbólico, de entre 2.100 y 5.000 pesos. Un cartón de huevos ahora mismo cuesta entre 2.500 y 2.600 pesos. El trabajador cubano está condenado a la pobreza. A veces duele decir la verdad, y hay a quien le duele también escuchar la verdad, pero lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas. Nuestro país se está desmoronando. En un intento por controlar la inflación, el gobierno ha topado los precios de diferentes productos que se venden en las MIPYMES. Pollo, leche en polvo, pastas, salchichas, detergente, aceite de soya. Algunos dirán que esto es bueno, pero para nadie es un secreto que si a las MIPYMES no les da negocio vender estos productos a los precios que ha impuesto el gobierno, esos productos irán al mercado negro a un precio aún más caro, o sencillamente desaparecerán. Como yo lo veo, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Lo curioso es que el gobierno no topa los precios en sus propias tiendas en MLC, donde incluso vende más caro todavía. Luego de caminar un poco y entrar a unos cuantos lugares, encontramos dónde tomarnos unos batidos. Nada como una bebida bien fría en medio del calor que hace aquí en Cuba. Un calor bastante húmedo, por cierto. Batido de mamey, precio 150 pesos cubanos. Poco menos de 50 centavos de dólar al cambio actual. El batido con bastante azúcar y espesado con mucho hielo. Si hasta este punto el video te ha parecido interesante e informativo, deja un like y no olvides suscribirte. Vamos a salir de esta calle céntrica para entrar en una zona menos colorida. Adentrémonos en el día a día del cubano de a pie. Se han tragado todo el humo, incluso el niño pequeño. En las avenidas principales todo es un poco más vistoso, pero aquí también la gente busca la forma de ganarse su sustento diario. Mira, el refresco cuánto vale aquí. Venta de refresco instantáneo, traído desde los Estados Unidos. Las condiciones de vida aquí son difíciles. Hace unos meses en estas calles hubo protestas por la falta de electricidad, la escasez de alimentos, situaciones que todavía continúan. Imagínense lo que es vivir con entre 8 y 16 horas de apagón todos los días, con escasez de alimentos y falta de agua. ¿Perrito? ¿Cómo se llama el perrito? Ok. ¿Cómo se llama el perrito? Diva. Diva, es hembrita. Tírame una fotico aquí a ver si viene y me arreglo en la casa. Me arreglo en mi casa, ni atrás ni adelante. Ni atrás ni adelante, ¿eh? Todo bien ni a todo bueno, mijito. ¿Y qué le dicen? Me dicen que no hay. Que no hay. Que no hay. ¿Qué es lo que no hay?
¿Qué es lo que no hay? Tira. Eh, Tira ahí, dale. ¿Qué es lo que no hay? Aunque las condiciones de vida son así de deprimentes y muchos cubanos ya están resignados, la gente de Santa Marta son bastante hospitalarios. Pero la hospitalidad es difícil de mostrar cuando estás pensando a cada minuto en qué le vas a dar de comer a tus hijos. Nuestro país se enfrenta a un envejecimiento poblacional que va en aumento de manera alarmante. Y no solo por la baja natalidad, pero sí es un factor bastante importante. El alto costo de vida ha obligado a que las mujeres trabajen cada vez más duro. Y lo mismo con los hombres, que en la mayoría de las ocasiones optan por los trabajos más difíciles y peligrosos. Algo que antes era bien remunerado y fácil de llevar, ahora ha cambiado por completo. La situación en nuestro país llega a tal extremo que un trabajo de taxista se ha vuelto un riesgo para la vida. Pagamos más. Sí, claro. Sí, porque ustedes pueden también mover el extranjero y eso. La ventaja de nosotros es que podemos mover extranjeros y caminar toda Cuba. Claro. Sin restricciones. Además, tienen un recorrido preestablecido. El gran riesgo de ser taxista en Cuba actualmente es que tus clientes, en su mayoría desconocidos, pudieran ser asaltantes. Esto es algo que continúa y que conocen muy bien los taxistas de La Habana, que son asaltados por la noche en los alrededores del aeropuerto. Mira. Que la vía más rápida para Paradero, Matanza, Habana. Eso es perfecto. La mejor ruta que hay en Cuba. Es difícil crear una familia y también mantenerla en un lugar como este, donde hay muy poco movimiento para los negocios. Porque Cuba no ha cambiado mucho. Sigue siendo uno de los países con menor libertad económica. Algo que sucede en los lugares de interés turístico como Varadero es que sacan a sus pobladores de ahí y los reubican en lugares como este. Cuba es un país que está en economía de guerra, pero no de ahora, sino desde hace décadas. En ese varadero fantástico de maravillosas playas, excelente limpieza e imponentes hoteles, que ojalá y algún día todos puedan hospedarse en ellos con su salario, y entrar y salir del país sin problema ninguno, la vida tampoco es color de rosa. También hay escasez, también hay necesidad. Y aunque Varadero es una fuente de ingresos muy importante para el país, la riqueza no se reparte equitativamente como tanto dicen. La vida del cubano de a pie va de mal a peor. Año tras año la situación empeora en todos los aspectos, y eso lo saben los que se han ido de Cuba, que son los que después mandan remesas para sus familiares. Los deportistas son abanderados en un acto político, pero aún así desertan por las condiciones de vida. Algunos se han casado con extranjeros, como muchos otros cubanos que al no tener el dinero para salir del país, ven en estas relaciones una manera de escapar de su situación. En estas relaciones a conveniencia, siempre uno de los dos es el que sale más perjudicado. Debe ser difícil, principalmente para un hombre porque no puede fingir. Pero para una mujer, ¿cómo será? Déjenme saber qué piensan, pero me imagino que también debe ser muy difícil para una mujer estar con una persona por la que no sienten atracción o ningún tipo de admiración. Aunque este fenómeno no debe ser exclusivo de Cuba, sí destaca que muchos de los que vienen a buscar pareja son los mismos cubanos que ya se han ido, que seguramente la tienen muy difícil en sus nuevos países.
Todos esos que han decidido irse pasan a formar parte de esa estadística de cubanos que ha llegado a los Estados Unidos desde el año 2021 hasta la fecha. Más de 500.000 cubanos, y la cifra continúa aumentando. Se van porque no tienen ningún tipo de esperanza en Cuba. Se van los ancianos, se van los padres y dejan a sus hijos, a sus mujeres. Se van las mujeres y dejan a su madre y a su padre y a sus hijos. Se rompen las familias, las conexiones. Y todo esto pasa mientras una parte decide esperar. Mi más sincero deseo para esas familias que hoy están separadas, que un día se vuelvan a unir. Pero, ¿vale la pena quedarse a seguir esperando un cambio positivo? La montaña dijo, no, es el hombre, porque cala sobre mí y me conquista. Bueno, se encuentra uno hasta gente predicando en las paradas de guagua. Sí, así vamos. Yo creo que ya estamos en el lugar donde salen los carros para Matanzas. Vamos a ver si cogemos una guagua, un carro o lo que sea. Aquí pueden venir cuando necesiten salir de Santa Marta. Salen carros para Cárdenas y carros para Matanzas también. Bueno, familia, hasta aquí este video. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por Santa Marta. Si eres de aquí, déjame saber en los comentarios. Dime lo que piensas de todo lo que acabas de ver y de lo que te acabo de decir. Déjame un like si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestro canal continúe creciendo y pueda seguir viendo contenidos como este y también de otro tipo. ¿Por qué no? Nada, los quiero. Nos vemos en un próximo video.